dado libertad y que queremos aprovechar la libertad para adorarte como conviene, en espíritu y en verdad. Nos has traído libertad, Señor. Éramos esclavos del pecado, de vicios, pero ahora somos libres en ti, libres para adorarte, libres para levantar las manos, libres para cantar, libres para decir que tú eres nuestro Rey. Señor, somos tus siervos, somos esclavos por amor a ti. Te amamos. Gracias por esta noche, Dios. Yo te pido que en este nuevo inicio del libro, Dios, como es el libro de Éxodo que estaremos viendo, tú nos hables, Señor, y qué más de que nos hablarás de la libertad, de esa libertad que tú has traído para aquel que está esclavo, aquel que está oprimido. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y te adoramos en esta noche. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Buenas noches a todos. Bueno, voy a pedirles que se ubiquen, se sienten y voy a pedirles ahora que se paren y se saluden un momento, porque no vamos a tener anuncios sino estudio de una vez como hicimos la semana pasada. Entonces colóquense de pie y se saludan unos a otros, y los niños pueden ir a clase con su profesor. Iván. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Sí. 1, 2, 3. 1, 2, 3, probando sonido. Muy bien. Súper chévere. De la cámara. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar nuestro estudio en esta noche y quiero que todos tengan su Biblia en Éxodo, el libro de Éxodo. Como anuncios, este sábado tenemos reunión de parejas, 7 de la noche. Esos son los anuncios importantes. Los que estén inscritos, por favor, cancelar el dinero con María Dolly. María Dolly ha estado atenta de eso, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Entonces, hasta hoy se cierran inscripciones para la reunión que tendremos de parejas hoy. Vamos con nuestras Biblias a Éxodo, por favor. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por lo bueno que ha sido. Hoy vamos a ver solamente la introducción. Vamos a ver un panorama general de el libro de Éxodo, y es súper fascinante poder iniciar un nuevo libro, y espero que sea de ánimo para nosotros y que el Señor sea hablándonos en esta noche. Oramos, ¿me acompañan a orar, por favor? Señor, te doy gracias por esta noche. Quiero agradecerte por la libertad que nos das en ti. Quiero agradecerte por tu bendición, por tu amor, por darnos el privilegio, Señor, de pasar por este libro tan fascinante y que nos permite también entender muchas cosas que pasan en el Nuevo Testamento. Son importantes entenderlas a través de
este libro, Señor, la redención, la justificación, Señor. Gracias porque hoy estarás hablando en nuestras vidas a través de la introducción. Te pido que toques nuestras vidas, que nos alimentes, Señor. Mi oración en esta hora es el alimento tuyo, Señor, para cada uno de nosotros. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que desconecté acá algo. Hola, hola, hola. ¿No desconecté acá algo? ¿Está bien? Bueno, en la introducción del libro de Éxodo, vamos a tener un fascinante viaje por este maravilloso libro. No, yo creo que yo me enredé aquí. ¿Sí viste? Sí, desconecté los monitores. No sé si los necesitamos. ¿Está bien? Hola, hola, hola. Perfecto. Bueno, el ver capítulo a capítulo de este libro es muy chévere porque si ustedes se dan cuenta, cuando estamos estudiando el Nuevo Testamento, vamos al Antiguo Testamento a tomar referencias por qué suceden algunas prácticas en el Nuevo Testamento, pero simplemente es como tener algunas referencias del libro del Éxodo. Pero es muy chévere cuando nos detenemos para estudiarlo completamente y conocerlo realmente, las enseñanzas, los principios que allí hay. Siempre nosotros necesitamos conocer el contexto. Hoy vamos a ver un poco de una manera general qué es el libro de Éxodo, qué significa, cuál es su nombre original realmente. Porque yo no sé si ustedes sabían que el libro de Éxodo su nombre original no es Éxodo, ¿sí? Entonces, cosas como esas son importantes conocerlas, quién lo escribió, en qué año fue escrito, qué propósito tenía el escritor al dejarnos este maravilloso libro. Entonces, empezamos primero que todo con el autor. ¿Quién es el autor del libro del Éxodo? ¿Quién? Moisés. Vamos a hacerlo de esa manera. Moisés ha sido aceptado como el autor que fue divinamente inspirado, ¿sí? Es muy interesante porque si ustedes tienen sus Biblias, algunas de las Biblias debe decir segundo libro de Moisés, ¿sí? O, por ejemplo, en la Biblia en alemán aparece primera de Moisés, segunda de Moisés, tercera de Moisés, cuarta de Moisés y quinta de Moisés. Así figura en la Biblia, en la versión que usan los alemanes. Ayer me enteré de eso, ¿sí? Ahora, ¿por qué cuando dicen eso, ese primer libro de Moisés, segundo libro de Moisés, nos están diciendo que el autor es Moisés, ¿sí? Hay unas referencias que nos permiten de alguna manera ver que Moisés fue el autor del libro. Y Éxodo 17:14 nos dice que él fue, o que Dios le manda a escribir algo, no referente al libro del Éxodo, pero algo que hace referencia que más adelante vamos a encontrar en este libro. Si ustedes me pueden acompáñenme a Éxodo 17:14, por favor. Éxodo 17:14 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. ¿Sí? Dios le está diciendo a Moisés que lleve un registro de algo que ha ocurrido y tiene que ver con Amalec. Más adelante veremos quién es Amalec. Amalec representa la carne. Fueron los primeros que atacaron al pueblo hebreo cuando salieron de la esclavitud de Egipto y pasaron el Mar Rojo. Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ahí encontramos que Moisés escribió, como les digo, no nos está diciendo que no nos dice puntualmente que Moisés sea el autor del libro del Éxodo,
pero sí nos dice que Dios le mandó a que escribiera, que registrara algunas cosas que más adelante nos vamos a encontrar. Entonces tenemos algunas evidencias dentro del libro que nos permiten ver que Moisés fue el autor, ¿sí? Otras razones que dan la autoridad a Moisés es cuando ustedes van al Nuevo Testamento y ustedes encuentran que los fariseos le preguntan a Jesús. Por ejemplo, en Marcos 12 le dicen, Marcos 12:19, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, ¿recuerdan que ya lo estudiamos? Entonces nos habla de que estas personas se acercan y le dicen, Moisés nos escribió, nos dejó allí consignado a través de la ley, todo eso. Y Marcos 12:26 nos dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo Dios le habló? En el libro de Moisés, cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Qué nos da a entender esto? Unas conversaciones y unas referencias donde nos dicen que Moisés es el autor. Muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hay personas que siempre van a negar la autoría divina de los autores de cada libro. O sea, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento y gran parte del Nuevo Testamento, y muchos dicen, no, él no escribió a los tesalonicenses, el que lo escribió fue fulano de tal, y siempre hay personas que atacan la autoría, pero en este caso vemos que hay bastantes evidencias que nos permiten encontrar o dejar claro que Moisés es el autor. La fecha y el lugar de escritura. ¿Cuándo fue escrito el libro de Moisés? O el segundo libro de Moisés, que es Éxodo. Fue escrito en el año entre el año 1440 y el año 1400 antes de Cristo. ¿Sí? Algún tiempo antes de la muerte de Moisés. ¿Recuerdan ustedes cuántos años pasó Israel vagando por el desierto? ¿Cuántos años? 40 años. Se cree que el lugar de escritura y el tiempo de la escritura fue esos 40 años que estuvieron vagando, fue el tiempo donde Moisés pudo consignar todo lo que Dios le había dicho que escribiera antes de morir, ¿sí? Se cree también que el libro no fue escrito de una sola sentada, como dirían algunos, sino que fue en el tiempo que iban dando las vueltas allí. ¿Recuerdan ustedes cuánto tiempo realmente podrían haberse demorado en cruzar el desierto? ¿Cuánto? 40 días. Y el Señor permitió un año por cada día de rebelión, un año de más por cada día de queja de cada uno de ellos. Y eso nos da una aplicación a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces imagínense, por yo renegar de algo, Dios permita que yo esté en ese desierto durante un año, por ese día? Pero y recuerden que para el Señor un año, 1000 años, son como un día, y un día como 1000 años. O sea que para Él el tiempo no tiene inconveniente, pero para nosotros sí nos hace mella el tiempo, ¿no? Lo que pudieron haber atravesado directo 40 días, se quedaron dando vueltas 40 años. Tremendo. Entonces, ¿de dónde sacan los historiadores esos años? ¿Cómo fue posible llegar a esa fecha? Resulta que no es posible llegar a esa fecha o conocer la fecha en el momento de Moisés, pero sí es posible porque hay unas fechas que, por ejemplo, Salomón dejó y que quiero que veamos, y desde allí los historiadores toman esa línea de tiempo y pueden decir fue en el año 1440 al 1400. Recuerden, va descendiendo, ¿no? Miren, este pasaje es bien interesante. Primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 1. Estos pasajes son los que usan los historiadores para sacar una línea de tiempo y poder descubrir en qué tiempo posiblemente fue escrito. Primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 1. Dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto. O sea que
Noten esto. ¿Qué hacen los historiadores? Miren lo que hacen. Después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4.º año del principio del reino de Salomón. Entonces ellos toman ellos toman 480 años, en el año 480, dice, después que los hijos de Israel salieron de Egipto. ¿Cuántos años demoraron ellos en el desierto? O sea, después de que ellos salieron, ellos quedaron 40 años allí. Y ellos empiezan a hacer cálculos matemáticos y pueden decir, Moisés pudo haber escrito esto en el año 1400 antes de Cristo, al 1440. Lo interesante, 1440 al 1400. Lo interesante que iba a decirles, que se me olvidó en este momento, que quería decirles, es que, bueno, ahorita me acordaré, sobre la línea de tiempo. Sí, don Gilardo, pero se me olvidó. Bueno, entonces tenemos el autor, Moisés, tenemos la fecha, sabemos cómo pueden descubrir la fecha, ¿no? Lo interesante es esto, gracias, don Gilardo, la línea de tiempo. Cuando ustedes van, por ejemplo, al calendario hebreo, al calendario judío, es un calendario que ustedes deben de tener en cuenta que tiene 360 días. Calendario, 360 grados, tiene un círculo en su plenitud, ellos tienen 360 días. Cuando ustedes ven el calendario hebreo, algunos judíos ortodoxos que celebran el Yom Kippur, el Rosh Hashanah, es el año festivo, o sea, es como el 31 de diciembre para nosotros, ellos lo celebran en septiembre y ellos están ahora en el año 5700 algo. O sea que si nosotros decimos, ellos están hoy en el día, para nosotros es el 2014, 2015, este septiembre, ellos van en el 5700 algo, o sea que, 5774 fue que vimos, ¿no? 5774, al devolvernos ese tiempo, al devolvernos podemos encontrar esa línea de tiempo de la época de Nehemías, de Esdras, de una manera muy, muy chévere. Pero lógicamente son cálculos matemáticos y ustedes pueden ver la matemática en la Biblia. Es un libro muy preciso, las profecías son precisas, sus matemáticas, es muy chévere, muy fascinante, pero todos estos pasajes en este momento son los que usan los historiadores para encontrar las posibles fechas. Yo simplemente quiero darles a ustedes unos posibles datos, pero para que conozcan un poco acerca del contexto. El propósito de la escritura del libro del Éxodo, la palabra Éxodo, ¿qué significa? Todos, muchos, la mayoría yo creo que sabemos qué significa éxodo. ¿Qué significa éxodo? Salida. De ahí sale la palabra éxito, ¿sí? Que es de salir, o exit, que es de salir, pero no de, exit, no éxito, es de salir. Cuando ustedes ven en la policía que sacan, por ejemplo, el plan retorno y el plan éxodo, es el plan de salida. Lo interesante que encontramos es que en el judaísmo el texto tradicional es conocido en hebreo como el Shemot, término cuyo significado literal es los nombres. Si ustedes ven Éxodo capítulo 1, verso 1, ¿cómo empieza? Estos son los nombres. Realmente ese es el nombre para los hebreos del libro del Éxodo. ¿Cómo nos llegó a nosotros el Éxodo? ¿Cómo nos llegó a nosotros ese nombre? ¿Recuerdan ustedes que unos hombres, 70 varones judíos, que conformaron lo que se llama hicieron la Septuaginta, 70 hombres que lo que hicieron fue, en la época que ellos transcribieron del hebreo al griego lo que era el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque había muchos judíos que no sabían el hebreo, habían sido ya helenizados con todo lo que era la cultura griega. Entonces ellos lo que hicieron fue transcribir de una manera muy literal y de ahí nos llegó el nombre del Éxodo. Ahora, ¿de dónde tomaron ellos ese nombre? El nombre lo tomaron de Éxodo 19, capítulo 19, verso 1.
Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Imagínense, de allí toman ellos la palabra éxodo, ¿sí? Es la salida. Pero realmente, ¿cuál es el nombre que tienen los judíos? Estos son los nombres. Así es el nombre original para los hebreos del libro del Éxodo que nosotros tenemos hoy. Lo interesante es que el propósito de este libro, de la escritura de este libro, es: en el tiempo de Dios el éxodo de los israelitas de Egipto marcó el final de un periodo de opresión para los descendientes de Abraham. ¿Sí? El propósito de escribirnos el éxodo es que marca un final de opresión de 430 años, que antes de que el pueblo existiera como nación, ya Dios lo había profetizado. ¿No les parece a ustedes tremendo? Alguien decía, la profecía, para Dios la profecía simplemente es una historia que ha de cumplirse en el futuro. Esa es la profecía. Para Dios es historia, pero que se cumplirá en el futuro. Él todo lo sabe. Miren ustedes lo que dice Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Imagínense ustedes que cuando Dios le dice esta promesa a Abraham, o le dice eso a Abraham, Isaac todavía ni siquiera había nacido. ¿Qué tal, no? Increíble, como Dios le dice: ten por cierto, te voy a dar una nación, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, el que te bendiga lo bendeciré, el que te maldiga lo maldeciré, pero ten por cierto que van a terminar. Él sabía que a José lo iban a vender, que José iba a ser el segundo hombre después de Faraón. Él sabía absolutamente todo, él lo sabe todo. Y además, imagínense cuántos años le está adelantando y le está diciendo: y la nación que va a salir de ti va a estar 400 años esclava en Egipto. Entonces, lo que trata el Éxodo, el propósito es enterarnos de ese fin, de esa esclavitud, pero también el principio del cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Abraham. ¿Sí lo entendemos? Interesante, o sea, es el fin de un periodo de esclavitud, pero también el inicio o el principio o la cercanía, acercándome a la promesa que Dios le había hecho a Abraham cuando ni siquiera Isaac existía. Entonces el fin y el principio también es el propósito, cuando Dios le dio la promesa. El propósito del libro también se puede tomar como un seguimiento desde el rápido crecimiento de los descendientes de Jacob en Egipto hasta el establecimiento de la nación teocrática en su tierra prometida. Si ustedes, cuando empecemos a leerlo y a estudiarlo, nos vamos a encontrar cómo vuelve y nos narra el rápido crecimiento, el rápido surgimiento de Israel, hasta que se levanta un faraón que no conoció a José, los oprime y luego ellos salen hasta el establecimiento de ir a una tierra prometida. Es más o menos el propósito a grandes rasgos. Cuando nosotros nos pregunten, bueno, ¿cuál es el propósito del Éxodo? ¿De qué se trata? Podemos dar una vista, un panorama muy global y muy general de lo que significa. También podremos decir que hay algunos versos claves que son puntuales en este libro. Éxodo 1:8, que lo estaremos viendo la próxima semana, cuando nos dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Éxodo 2:24 y 25, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Éxodo 12:27. Éxodo 12:27. El capítulo, por así decirlo, el capítulo clave, el capítulo central del libro de Éxodo es el capítulo 12.
Uno de los versos claves es este, verso 27. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y Éxodo 20, 2 y 3, cuando nos dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es increíble que la cantidad de gente que hay religiosa no conozca dónde está ubicado los 10 mandamientos, dónde se da inicio de los 10 mandamientos, ¿no? Desde el Éxodo 20 podemos encontrar el establecimiento de los 10 mandamientos. Y hay gente que sabe que existen 10 mandamientos, pero no saben dónde están. Éxodo capítulo 20. Ahora, a esto nos da una clave interesante. Éxodo tiene 40 capítulos, de los cuales el libro se divide en dos grandes secciones. Una va del capítulo 1 al capítulo 19 y la segunda va del capítulo 20 hasta el capítulo 40. En dos grandes secciones se divide. El contenido general del libro es interesante porque no hay un solo libro en el Antiguo Testamento que surja tanto como el libro de Éxodo. Y después de los Salmos e Isaías es el tercero más citado en el Nuevo Testamento. O sea, cuando vamos al Nuevo Testamento, el libro más citado del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Salmos. El segundo más citado, ¿cuál es? Isaías. Y el tercer libro más citado, ¿cuál es? Éxodo. ¿Es importante conocer Éxodo? Absolutamente. Por eso es que muchas veces nos encontramos leyendo cartas que mandó Pablo, el Evangelio, las palabras de Jesús. Inmediatamente tenemos que remitirnos a la ley, a Éxodo, donde el Señor dio leyes, a lo que ocurrió en la salida de la esclavitud de Egipto. Hay mucho allí. Entonces esto nos dice que tiene una importancia es un libro muy relevante. ¿Sí? Interesante, porque les decía que la división es del 1 al 19, nos va a hablar de la redención. ¿Sí? En medio de la redención nos va a dar los detalles de cómo fueron oprimidos, todo lo que tuvieron que vivir. Del 1 al 19 vamos a ver redención. Y del capítulo 20 al capítulo 40 vamos a ver la revelación de Dios. Y saben, así ocurre en nuestras vidas. Primero Dios te redime y luego te revela sus planes y sus propósitos. Hoy hacíamos el devocional en mi casa con mis hijos y nos correspondió 1 Corintios capítulo 2. Y hablábamos de que Dios dice: ¿quién conoce lo que hay en el espíritu del hombre? ¿Quién conoce lo que hay en el hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, los hijos de Dios conocemos lo que hay o lo que tiene Dios en su corazón por medio de su Espíritu Santo. Entonces es interesante porque primero Dios nos redime a nosotros y luego empieza a revelarnos. Y empieza el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios a hablarnos del hombre natural y del hombre espiritual. Y dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Y saben de qué habla eso? No habla de que el espiritual es alguien que esté señalando pecador, pecador, pecador. No, habla de que el espiritual, cuando tiene algo enfrente, tiene la capacidad de hacer un escaneo y decir: esto no es de Dios, y lo hace a un lado. O hace un escaneo y dice: esto es de Dios, y lo toma para sí. Pero el natural no tiene esa capacidad. El natural solamente piensa en las cosas naturales. Nosotros tenemos una vista, nosotros por así decirlo tenemos un largo alcance. El hombre natural tiene una vista corta. Él no puede ver más allá. ¿Recuerdan cuando Jesús habló con Nicodemo? Jesús le hablaba de términos espirituales y él un hombre con tanto conocimiento de tantos años, un hombre maestro de la ley, pero el Señor le dice: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes lo que te estoy hablando? Te estoy hablando en términos espirituales.
Entonces es súper lindo porque lo que vamos a ver de los primeros 19 capítulos es cómo Dios nos redime. Y el resto de capítulos vamos a ver cómo Dios nos revela. Porque cuando ustedes vean y cuando nos encontremos cuando estén construyendo el tabernáculo, nos vamos a dar cuenta que la Biblia dice que eso es sombra y tipo de lo que nos encontraremos en el cielo. ¿No les parece a ustedes espectacular estudiar Éxodo? A mí me emociona porque yo quiero saber dónde voy a vivir. Yo les pregunto a ustedes, si yo les digo, bueno, mujeres sobre todo, y yo creo que hombres, todos nosotros, tú tienes que cambiarte de casa y que no te den la posibilidad de conocer la casa donde te vas a ir a vivir. ¿Cómo te sientes? Incómodo, inseguro, una incertidumbre. Las mujeres están pensando cómo será la cocina, ¿sí? ¿Qué luz tendrá? Todo el tema. Miren, si usted quiere saber en cuál lugar nosotros vamos a pasar nuestra eternidad, vamos a entenderlo a través del libro del Éxodo, porque dice que eso es sombra y tipo. Cuando Dios le mostró esto a Moisés, es una sombra y un tipo de lo que nos encontraremos en el cielo. Es espectacular poder estudiar Éxodo. Éxodo comienza donde se quedó el relato de Génesis. ¿Quién recuerda dónde terminó el relato de Génesis capítulo 50? ¿En qué quedamos? La muerte de José. Y todos los descendientes que entraron, los 75 que entraron, están allí en Egipto, ¿sí? Lo interesante es que Éxodo comienza donde se quedó el relato de Génesis, mientras Dios trata con su pueblo elegido, que son los hebreos. Éxodo sigue los eventos desde el tiempo en que Israel entra en Egipto como invitados de José. ¿Recuerdan cómo llegaron ellos a Egipto? Invitados por José, ¿sí? Quien era un personaje poderoso en Egipto, hasta que ellos fueron eventualmente liberados de la cruel esclavitud a la cual habían sido llevados por un nuevo rey que no conocía a José. Verso 8 del primer capítulo. O sea, ellos estuvieron ahí y ¿saben algo? Una de las cosas que vamos a aprender es que muchas veces Dios tiene que incomodarnos. Y qué incomodada que les pegó a los hebreos, ¿no? Donde Dios no los incomode de esa manera, ellos no se hubieran movido a pensar, bueno, a nuestro padre Abraham le dieron una promesa, una tierra, y se quedaron con la nada, cortos de vista, como conformistas, con lo poco, sabiendo que había mucho por poseer. Y donde Dios no los incomode de ahí, ellos nunca se preguntan, bueno, preguntémonos dónde están las coordenadas de la tierra que Dios le prometió a nuestro padre Abraham. Y tenaz que nosotros a veces seamos así, que Dios tenga que incomodarnos y una forma tremenda, con dolor, porque a ellos les tocó dolor, que tenga que incomodarnos Dios para que empecemos a gemir, a clamar a Dios para que Él nos guíe a esa tierra prometida. Entonces lo interesante es cuando nosotros deberíamos de buscar todos los días, Señor, yo quiero ver esa tierra prometida, yo quiero ver cuál es tu plan para mí. Yo no quiero quedarme sentado en un lugar donde no es mi voluntad. Yo no quiero quedarme anclado en algo que tú no tienes para mí. Yo quiero buscar hacia dónde tú me quieres llevar. Y qué tremendo que este pueblo tuvo que haberse levantado un faraón que no conoció a José y oprimió de una manera dura a los hebreos. Él los esclavizó de una manera tremenda, les triplicó el trabajo y luego empezó a matar a todos los niños. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Moisés? Eso lo vamos a estar descubriendo allí. Entonces, también en estos primeros capítulos va a describir las condiciones de opresión bajo el gobierno de Faraón, el surgimiento de Moisés como libertador, las plagas que Dios trajo a los egipcios por la negativa del Faraón de no rendirse ante Dios y no dejar ir a su pueblo. La soberana y poderosa mano de Dios es apreciado por los milagros, las plagas, la muerte terminada con la muerte de los unigénitos, la institución de la primera Pascua, la liberación, el paso por el Mar Rojo, la destrucción del ejército egipcio. O sea, vamos a ver un Dios extremadamente poderoso.
Siempre que nos vemos en dificultades, ¿quién de nosotros de alguna manera el Espíritu Santo nos ha llevado a recordar que cuando tenemos un mar de dificultades difícil de cruzar, ¿qué inmediatamente pensamos? Que un Dios poderoso un día abrió el mar rojo para que su pueblo pasara en seco. Y yo creo que eso nos anima y nos bendice también a nosotros. Vamos a ver mucho del poder de Dios. La parte central del Éxodo es dedicada al peregrinaje en el desierto y a la milagrosa provisión de Dios para su pueblo. A aquel que les dio pan del cielo, agua dulce de la amarga. Vamos a encontrar que les dio agua de Mara, y Mara significa amargura, pero les dio agua dulce allí. Agua de la roca, victoria sobre aquellos que los podrían haber destruido. Les dio una ley escrita en tablas por su propia mano. Les dio de su presencia. La misma gloria de Dios andaba con ellos en forma de columna de fuego y en una nube grande que los cubría de día. Pero aún así la gente continuamente murmuraba y se rebelaba contra él. La última tercera parte del libro describe la construcción del arca del pacto y el plan de Dios para el tabernáculo, todos los sacrificios, los altares, los mobiliarios, todo lo que tenían que hacer. ¿Sí? ¿Saben qué vamos a encontrar en el libro de Éxodo, que es muy importante? Vamos a encontrar que es un libro tremendamente teológico. ¿Saben qué significa teología? Teología significa el estudio acerca de Dios, o el estudio de Dios. Vamos a encontrar teología, vamos a encontrar cristología. Y usted podría decir, bueno, pastor, pero es que teología, ¿acaso Dios no aparece en el primer libro de la Biblia? Claro, el primer verso del primer capítulo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No estoy hablando que la primera mención de Dios aparezca en Éxodo. Estoy hablando de que Éxodo es un libro tremendamente teológico, donde nos da una comprensión de quién es Dios. ¿Sí? Nos muestra su carácter, qué espera de nosotros. Entonces, si usted quiere saber cómo es Dios, necesita estudiar el libro de Éxodo. No es el primer libro de la Biblia que nos habla de Dios, ni de su obrar, sino de cómo es Él. ¿Sí? También debemos entender algo muy importante. ¿Quién creen ustedes que es el héroe del libro del Éxodo? ¿Quién creen ustedes que es el héroe del libro del Éxodo? ¿Quién? Moisés, Dios, ¿quién más? El héroe del libro del Éxodo es nada más ni nada menos que Dios. Es Dios quien llama, es Dios quien da aguas de la roca, es Dios quien da maná del cielo, es Dios quien destruye un ejército, es Dios quien envía las plagas, es Dios quien da una nube como su presencia para llevar al pueblo, es Dios quien da una columna de fuego para acompañarlos de noche, es Dios quien da una ley y la pone con su dedo, es Dios, es Dios, es Dios. Es Él el héroe de este libro. Y es maravilloso ver cómo vamos a ver que todo tiene que ver con Dios, es tremendamente teológico. Los autores bíblicos, en lugar de mencionar a Moisés, mencionan las maravillas de Dios y su obrar. Y un ejemplo de esto es los salmos. ¿Sí? Los salmos siempre que hablan dice: con mano poderosa los sacaste cuando diste agua, y empiezan a nombrar lo que Dios hizo, no lo que Moisés hizo. Y eso nos muestra que el héroe, el protagonista de este libro es nada más ni nada menos que nuestro buen Dios. Porque nunca se trata del instrumento, sino del Dios que usa a ese instrumento. Y eso es lo que tenemos que siempre comprender. Tendemos, ¿saben? Me puse a buscar el nombre Moisés en el libro de Éxodo, pues no me puse a contarlo, pero si está 40 veces, si tiene 40 capítulos, hay por lo menos 400 menciones del nombre de Moisés. Y uno diría, es loco, ¿no? O sea, ahí él debería ser el héroe, pero recuerden, es Dios haciéndolo a través de ese hombre. ¿Y la gloria es para quién?
para Dios. Cristología en el libro del Éxodo, así como hay teología, estudio de Dios, también encontramos el estudio de Cristo en el Éxodo. Las figuras que vemos en el libro del Éxodo tienen que ver con el Señor Jesucristo. Es importante entender las relaciones que hay entre el Éxodo y nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pasa con Cristo en el Nuevo Testamento acerca de su muerte, ¿sí?, lo podemos entender y comprender si conocemos el libro del Éxodo. Si no, no entendemos por qué Jesús hizo lo que hizo. ¿Por qué Jesús hizo el sacrificio que hizo? ¿Sí? Recuerden que es una figura de Cristo. La primera figura que encontramos la encontramos con el Cordero de la Pascua. Pablo dice, Cristo es nuestra Pascua. ¿Sí? Así como un cordero tenía que morir y ese cordero tenía unas especificaciones, Cristo cumple con esas especificaciones del cordero pascual. ¿Ustedes saben cuáles son esas tres especificaciones? Un cordero macho de 1 año, ¿sí?, y sin defecto. Cristo, hombre, ¿sí?, macho, género masculino. 1 año de un cordero es la edad perfecta del hombre, o la edad de plenitud del hombre, 33 años, y sin pecado, tentado en todo pero sin pecado. ¿Pueden ver a Cristo ahí? Absolutamente, figura, Cristo. Entonces, de hecho, Juan cuando lo presenta dice, Juan 99, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me encanta cuando doy fundamentos en la fe a personas que no han caminado con Cristo, apenas conocen al Señor. Y una vez alguien me preguntó, ¿cómo así que el Cordero de Dios? ¿Por qué el Cordero? ¿Sí? Porque un animalito. Inmediatamente tienes que referirte al Éxodo, a saber lo que hacían. ¿Cómo era posible que ellos fueran redimidos, limpiados? Entonces cuando entendemos eso, inmediatamente entendemos por qué Cristo murió. Pero si yo no entiendo el Éxodo, si no lo conozco, nunca podré entender por qué Cristo se entregó por mí en la cruz del Calvario. Es muy importante, tiene una relación directa, ¿sí? Hay también referencias proféticas, que los numerosos sacrificios requeridos a los israelitas eran una ilustración del sacrificio supremo que vendría una vez. También, miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 19. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De qué nos está hablando esto? Resulta que en la noche de la última plaga en Egipto, ¿recuerdan ustedes cómo se llevó a cabo la Pascua? ¿Y qué fue las especificaciones que el Señor dijo? El Señor les dice a ellos, maten un cordero y cojan con la sangre y pónganle en el dintel de la puerta. Y cuando venga el ángel de la muerte, cuando venga la muerte, eso es lo que significa Pascua, va a pasar por encima y no va a tocar a ninguno de mi pueblo. Tocó a los otros, pero no le tocó al pueblo de Dios. Y Pedro lo describe, lo prefigura como Jesús el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación, cuya sangre está aplicada sobre nosotros y nos asegura la vida eterna. A ellos les aseguró la vida para ir a esa tierra prometida, pero a nosotros nos asegura una vida eterna. Es súper espectacular. Yo pienso que cuando lo vemos de esa manera, no hay ni siquiera que forzar el pasaje. De hecho, los mismos escritores lo nombran de esa manera. Y es maravilloso poder encontrar cómo se compagina el Éxodo con nuestro Señor Jesucristo. Entre las presentaciones simbólicas de Cristo en el libro de Éxodo está el relato del agua que sale de la roca. ¿Recuerdan ustedes? Éxodo 17:6, cuando el Señor le dice que golpee la roca, ¿sí? Y Moisés golpea la roca con la vara. Así como Moisés golpeó la roca para proporcionar el agua de vida
para que bebiera la gente, así Dios golpeó la roca para nuestra salvación, crucificando a Cristo por nuestro pecado, y de la roca salió el don del agua viva. ¿Qué dijo Jesús en Juan 4:10? Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿No les parece a ustedes espectacular? Como Dios le dice a Moisés: golpea la roca, ¿sí? Y la roca salía agua viva. Dios el Padre golpeó la roca y de él salió agua que salta para vida eterna para nosotros. Y es maravilloso cómo nosotros podemos a través de Cristo ser alimentados, ser satisfechos. Entonces, la provisión del maná en el desierto es un cuadro perfecto de Cristo. ¿Qué representa el maná? Alimento, el pan de vida. Jesús dijo, Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Muy interesante. Entonces hemos visto el autor, hemos visto la fecha, hemos visto el propósito al escribir, hemos visto que hay teología, hemos visto que hay cristología, pero ¿qué tal si vemos algunas aplicaciones prácticas que algunos escritores del Nuevo Testamento nos llevan a ver cómo podemos aplicar el libro del Éxodo en nuestras vidas? Miren, la ley mosaica fue dada en parte para mostrar al ser humano su incapacidad de poder guardarla y también que somos incapaces de agradar a Dios por medio del cumplimiento de la ley, que eso está en el libro del Éxodo. Gálatas 2:16, acompáñenme a leer Gálatas 2:16. Dice así este pasaje: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Alguien podrá ser justificado por las obras de la ley? No. ¿Quiere decir que la ley es mala? No, en ninguna manera. La ley es buena, pero nos muestra nuestra incapacidad, nos muestra lo limitados que somos. Pero nadie podrá ser justificado por las obras de la ley. Somos justificados solamente por Cristo. La provisión de Dios para los israelitas desde su liberación de la cautividad hasta el maná y las codornices en el desierto son claramente una indicación de la provisión de Dios por gracia para su pueblo. Es otra aplicación. Cuando Dios proveyó a su pueblo, lo hizo por mera e infinita gracia, como lo sigue haciendo en nuestros días con nosotros. El Salmo 103, ¿saben qué dice? Un salmo muy conocido, Salmo 103:1. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Sí? Y dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona de tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Tienes una dolencia? Él es el que te sana. Oro al Señor para que sea sanando las dolencias de los que están aquí, las dolencias de aquellos que están afectados en su salud. Oro para que el Señor sea sanándonos. Es el quien nos rescata del hoyo nuestra vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Les parece a ustedes sorprendente? Tal cual lo que ellos vivieron es lo que nosotros podemos vivir hoy con Cristo en nuestras vidas. Primera de Corintios 10, quiero que me acompañen porque es una demostración de algo práctico que Pablo usa para exhortar a la iglesia y en este caso para exhortarnos a nosotros. Esta es una de las grandes aplicaciones que hoy quiero que nos llevemos. Sí.
Creo que todos los que estamos aquí tenemos una seguridad de salvación. Creo que todos los que estamos aquí tenemos la confianza de que Dios un día nos perdonó, pero no podemos confiarnos. Tenemos confianza, pero no podemos dormirnos, ¿sí? A tal punto que nos pase lo que le pasó a la liebre confianzuda, ¿sí? Que pensó que le iba a ganar a la tortuga, y todos conocemos lo que nos dice esta fábula acerca de la liebre y la tortuga, ¿sí? Pero ¿saben algo? La confianza es algo que debemos depositarla en Cristo y no confiados en nosotros mismos. Y Pablo exhorta a la iglesia a esto. Yo pienso que cada uno de los que estamos aquí tenemos seguridad de salvación, pero no podemos dormirnos, porque Pablo nos va a presentar en 1 Corintios 10, del 1 al 5, cómo algunos de los que pasaron al otro lado no llegaron a la tierra prometida. Fueron salvados o fueron sacados de una opresión, de una esclavitud, pero de los más de ellos, dice la palabra, Dios no se agradó y los hizo morir en ese peregrinaje, dando 40 vueltas para que no entraran a la tierra prometida, porque eran de un corazón endurecido, terco, obstinado, no crecieron, no maduraron, y el Señor los dejó allí y no se agradó. O sea, mucho cuidado. Puedo tener seguridad de salvación, perseverar en ella hasta alcanzarla, y es directamente relacionado 1 Corintios 10 con Éxodo. Está narrando la historia del Éxodo. Miren lo que dice ahí: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Recibieron bendición con Dios? Absolutamente todos. Todos pasaron el mar. Y en Moisés todos, la palabra clave ahí es todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea, Dios, ni modo de decir que estos renegaban, porque a uno les daban hojuelas con maíz y a los otros les daban otro tipo de comida, todos por igual. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Me encanta que Pablo nos deje esa ilustración tan bonita y nos diga lo que acabo de decir ahorita y poderlo soportar con la Biblia. ¿Cómo puedo decir yo que la roca era Cristo? Porque la Biblia lo dice, ¿sí? Sin embargo, aquí es donde está, otra vez, ayer veíamos eso con los hombres. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! No se agradó de la mayor parte de ellos. Uno diría, bueno, los que se quedaron fue la minoría. ¿Cuántos salieron? Entraron 70 personas. ¿Cuántos salieron? Se cree que salieron alrededor de 2 millones de judíos, o de judíos no, de pueblo hebreo, de los israelitas. Aproximadamente 2 millones. Imagina cómo se multiplicaron. Y tremendo que la mayoría de ellos, ¿cuál podríamos decir si son 2 millones? ¿Cómo podemos decir que es la mayoría? Una regla matemática que nos diga cuál es la mayoría, siendo optimistas. ¿Cuál? ¿No entienden la pregunta? Si fuéramos optimistas, ¿cuánto sería de 2 millones la cantidad siendo optimistas?
refresco. Bueno, entonces siendo optimistas, ¿no? Pero dice, Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Y miren, ayer veíamos con los hombres que hay una palabra que en la primera lista de pecados que van a, o de pecadores que van a estrenar después de la Trinidad diabólica, la segunda muerte, que es el lago de fuego, que va a ser estrenada por Satanás, primero el anticristo, el falso profeta y Satanás. Luego serán entregados allí, dice ahí, los cobardes. ¿Y saben cuál sigue luego? Los incrédulos. O sea que esa cobardía nos da probabilidad de pensar que fueron personas que caminaron, bebieron, estuvieron bajo la nube, anduvieron con el Señor, vieron los milagros, estuvieron en una iglesia, pero volvieron atrás. Tremendo, ¿no les parece a ustedes? A mí me parece tremendo que esa sea la primera lista de pecados que aparezca. No parece de primero antes que aparecer los ladrones, los homicidas, los ávaros, aparecen los cobardes. Y porque es que estar aquí y ser hijo de Dios es para valientes. Y en medio de un mundo en el cual vivimos es de valientes ser hijo de Dios. Pero ser un verdadero hijo de Dios, de testimonio, pasar por encima de muchas cosas sin atropellaros y ser grosero con nuestra actitud, pero sí con nuestro carácter en el Señor. Tremendo. Entonces debemos confiar en el Señor porque Él puede librarnos de todo, pero Dios no permite que el pecado quede impune para siempre. Muy importante. Por último, quiero leer este pasaje, Romanos 6, 17 y 18. Romanos capítulo 6, 17, 18. Es otro ejemplo práctico, otra aplicación que nos podemos llevar en nuestro corazón. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cómo podemos aplicar Éxodo con esto que Pablo está diciendo a los romanos? ¿Qué era el pueblo de Dios en Egipto? Esclavos. ¿Esclavos de qué? De una tiranía, esclavos físicamente, de una opresión. ¿Cómo estábamos nosotros antes sin Cristo? Éramos esclavos. Me encanta esa canción que estábamos cantando ahorita al final. Cadena rompiste, vergüenza llevaste, soy libre. Somos libres, hermanos. Y somos libres porque así como Dios liberó a los hebreos de la esclavitud, también Dios nos ha liberado a los ebrios del licor. ¿Sí? Él liberó a los hebreos de la esclavitud y a muchos de la iglesia de nuestros días los ha liberado de su ebriedad. Nosotros necesitamos exactamente lo mismo que necesitaba el pueblo de Israel, un libertador. Y Él vino y nos libertó. Nosotros necesitábamos un proveedor y Él es nuestro proveedor. Nosotros necesitábamos, al igual que el pueblo hebreo, uno que llenara la sed que ellos tenían, o que trajera satisfacción o quitara esa sed que ellos tenían. Jesús viene a darnos de su agua viva y ahora ya no tenemos sed jamás. Necesitamos un amigo que nos acompañe día y noche. Ellos tenían un amigo que los acompañaba de día y de noche, ¿no les parece lindo? De día una nube espesa los cubría y los protegía del sol que los fatigaba, que los podía fatigar. Y de noche una nube espesa iba delante de ellos guiándolos. ¿Saben qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús al respecto? Yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es esa nube espesa. Y dice, y enviaré el Consolador para que esté con vosotros por siempre. Él nos acompaña donde quiera que vayamos, aun cuando vamos a pecar. Tremendo, Él está allí. Muchas personas piensan que el Espíritu Santo, sí, cuando yo voy a pecar,
es como si yo fuera un vaquero que voy montado en un caballo, y entonces cuando voy a la cantina amarro el caballo, amarro el Espíritu Santo ahí en la estaca y me meto a la cantina, y el Espíritu Santo no está conmigo. Claro que entra conmigo cuando voy a la cantina, pero no me incita a pecar, sino que me redarguye y me dice: hey, pilas, ¿qué haces aquí? Sal de aquí. Si el Espíritu Santo hiciera eso con nosotros, pues la tragedia sería terrible. Afortunadamente está allí para guiarnos y para redarguirnos en el momento que sea necesario. Tristemente nosotros somos tan necios que Él nos habla, sentimos, escuchamos, pero lo queremos callar, queremos omitir su voz. Y Él es nuestro amigo que nos acompaña de día y de noche. Cuando estamos fatigados, trae su aliento. Cuando estamos en oscuras, Él es nuestra luz que va delante de nosotros. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Es precioso poder iniciar esta introducción de este libro que nos da un abrebocas de lo que estaremos comiendo, de cómo estaremos alimentándonos, llenándonos, satisfaciendo, Señor, nuestra necesidad. Gracias porque tú eres el pan de vida, tú eres el agua, el manantial perfecto donde nuestra vida es saciada, donde nuestra vida está llena, está satisfecha, Señor. Te amamos porque un día viniste a libertarnos, Señor, como trajiste libertad al pueblo hebreo, también has traído libertad a cada uno de nosotros cuando nos rendimos a ti. Te amamos, Señor, te adoramos. Gracias por ser nuestra Pascua, que hoy podemos recordar con tanto amor. Pero, Señor, nos recuerdas que no seamos como este pueblo, del cual disfrutó de tus bondades, de tus maravillas, pero de la gran mayoría de ellos tú no te agradaste y los dejaste tendidos para que no entraran en la tierra prometida. Señor, yo no quiero quedar tendido antes de cruzar la meta. Yo quiero cruzar la meta, Señor, y rendirme ante tus manos, ante tus pies, Señor, rendirme ante ti y disfrutar esa vida que has prometido para cada uno de los que te aman y perseveran hasta el fin. Te amo, Señor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a continuar contigo en la buena batalla que tenemos por delante. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te damos la gloria, la alabanza, el honor por siempre, Señor. Amén y amén. Recuerden, tenemos mañana oración. Todos los que quieran orar, la puerta queda abierta cuando está el colegio funcionando, la puerta de la oficina está abierta, se dirigen hasta acá y estamos orando. 6:30 de la mañana. Parejas el sábado a las 7 de la noche con María Dolly. Terminen de inscribirse los que no se han inscrito. Si conocen parejas que han invitado, amigos, hermanos, familiares,